Okay. Buenas tardes o buenas noches, estudiantes. Dios me los bendiga. Estamos a punto de comenzar con nuestra clase del libro de Apocalipsis. Como ya hemos estado hablando, voy a poner mis audífonos. Buenas tardes, Dios me los bendiga a todos. Estamos a punto de comenzar la clase. Quiero ver si puedo. Ok. Quiero ver si se integran más estudiantes a la clase de hoy. Dios me los bendiga a todos. Vamos a continuar la clase del libro de Apocalipsis. Y como ya he mencionado anteriormente, estamos viendo el libro de Apocalipsis a través de 4 interpretaciones bíblicas. Muchos de ustedes a lo mejor no lo saben, pero el libro de Apocalipsis históricamente ha sido interpretado, podríamos decir, en cinco puntos de vista o en 5 formas. No solamente el punto de vista futurista es el único que existe. La mayoría de evangélicos cristianos solamente identifican el punto de vista futurista. Y el punto de vista futurista está dividido en 2 puntos de vista. El dispensacionalismo clásico y el dispensacionalismo progresivo. Esos son los 2 puntos de vista más conocidos dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica. Y cuando digo la Iglesia Cristiana Evangélica me refiero específicamente a la Iglesia Bautista, la Iglesia Pentecostés Carismática. Esos son los puntos de vista que son aceptados y predicados dentro de las iglesias. Ahora, el punto de vista que vamos a ver hoy y que comenzamos la semana pasada es el punto de vista preterista. Y los que se unen con nosotros por primera vez, aparte de los estudiantes, el punto de vista preterista es muy diferente al punto de vista futurista, porque los preteristas, como ya he estado enseñando y mencionando, interpretan el libro de Apocalipsis no como un evento en el futuro. Los futuristas ven el libro de Apocalipsis en su mayoría. Los versículos bíblicos que vienen en Apocalipsis, los futuristas dicen son eventos que van a ocurrir en el futuro. Los preteristas dicen no. Son eventos que ya han sucedido en el pasado. De ahí el nombre preterista, que significa en el pasado. Entonces, ya estamos viendo el punto de vista preterista. Hoy es nuestra última parte o sección estudiando el libro de Apocalipsis desde el punto de vista preterista. La semana que viene, con la ayuda de Dios, comenzaremos el punto de vista idealista. Y vamos a estar 2 semanas estudiándolo desde esa perspectiva y eventualmente vamos a pasar al punto de vista futurista, el cual está dividido en 2 secciones que ya mencioné: dispensacionalismo clásico y dispensacionalismo progresivo. Ok, pues bueno, vamos a dar inicio. Veo que casi no hay mucha gente viendo el en vivo. Comencé un poco tarde. Hoy sí comencé tarde por cuestiones, problemas míos. Fue mi culpa que comencé tarde. Debería haber comenzado a las 7:30 y a lo mejor se desanimaron varios estudiantes. Pero aquí estamos.
Y simplemente para hacer un resumen del punto de vista preterista o el punto de interpretación preterista, recordemos que ellos ven el libro de Apocalipsis como eventos en el pasado, ¿ok? Y la semana pasada hablamos bastante acerca de esto y simplemente voy a dar una síntesis. Los preteristas, comenzando en el libro de Apocalipsis, tienen como base Apocalipsis 1:13. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 13, donde dice de esta manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces los preteristas dicen, el libro de Apocalipsis, cuando es escrito tomando en cuenta la audiencia original, y la audiencia original obviamente se encuentra en el capítulo 1 y 2 de Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia. Por lo tanto, los preteristas dicen, cuando Juan escribe esta carta, porque la ven como una carta epistolar, apocalíptica, profética, y he explicado eso muchas veces, no lo voy a explicar otra vez, pero lo ven como una carta dirigida a la iglesia, a las iglesias contemporáneas del tiempo de Juan. Por lo tanto, ellos dicen, lo que Juan escribió tiene que haber tenido sentido para la iglesia que se escribió en el año, que vemos que se escribió la carta del Apocalipsis antes del año 70. Los preteristas dicen, cuando Juan escribió, tiene que haber tenido sentido porque Juan dice, en primer lugar lo escribe a 7 iglesias que existían en el tiempo de Juan, y sobre todo porque Juan dice que las cosas van a suceder pronto y que el tiempo está cerca. Entonces los preteristas dicen, ok, esa es la clave para interpretar el libro de Apocalipsis. El capítulo 1. Mencioné que todo libro y toda película o toda historia, si uno se pierde el principio, puede uno caer en el peligro de malinterpretar lo que sigue. Y los preteristas dicen eso. Si nos saltamos el principio, esto es el capítulo 1, y no identificamos que Juan dice que lo que va a suceder en este libro está cerca y pronto, podemos creer que todo lo que dice Juan en el Apocalipsis sucederá en el futuro. Pero dicen ellos no. Entonces, simplemente estoy haciendo un resumen. Los preteristas dicen, todo lo que sucedió en el Apocalipsis sucedió muy cercano a los días de las iglesias a las cuales Juan escribe. Entonces ya vimos que el capítulo 1 nos da la base, los eventos vienen cerca. Y después de ellos, los preteristas dicen que en el capítulo 1, versículo 7, encontramos el tema. Y el tema es es el Apocalipsis 1:7, dice de esta manera: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aquí Juan está hablando de que el Señor va a venir, a regresar. Los futuristas interpretan esto como la segunda venida de Jesús en un tiempo futuro. Los preteristas dicen, no. La Biblia dice, Juan dice que estos eventos van a suceder pronto y están cercanos. Por lo tanto, el tema es de que Jesús va a regresar, no 2000 o 3000 años después de que fue escrito el libro de Apocalipsis, sino va a suceder en un periodo muy cercano cuando fue escrita esta carta. Y ellos lo identifican como la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Porque dicen ellos, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Y ya vimos la semana pasada que ese es un lenguaje del Antiguo Testamento. Cuando la Biblia dice que el Señor viene en las nubes, en el Antiguo Testamento muchas veces Jehová viene en las nubes a Jerusalén o viene en las nubes hacia Egipto. Pero eso significa no que viene Jehová como surfeando, ¿verdad?, en una nube, sino es un lenguaje
es una forma apocalíptica o una... no se puede tomar literalmente. Y en el Antiguo Testamento, cada vez de que se habla de que el Señor viene en las nubes, que vino varias veces, significa que viene con un castigo. Y en este caso, ¿verdad? Esta venida de Jesús viene en forma de castigo, y el castigo es nada más y nada menos para los que le traspasaron. ¿Y quiénes traspasaron a Jesucristo? Los judíos, ¿ok? Y hablamos detalladamente acerca de que no hay duda de que los que traspasaron a Jesucristo fueron los judíos. Nadie lo duda, ¿verdad? Y en las notas que les di a estudiantes, ahí viene todo esto detalladamente si se perdieron la clase pasada. Entonces, haciendo una síntesis de este punto de vista preterista, ellos toman que los eventos que suceden en el libro de Apocalipsis sucederán pronto y están cerca. El tema principal es un castigo, ¿verdad? Porque viene en las nubes, significa viene en castigo el Señor. No literalmente viene Él, pero viene en forma de castigo. ¿Hacia quién viene el castigo? A los que lo traspasaron, y ellos son los judíos. Por lo tanto, este libro es una advertencia a la iglesia primitiva de que el Jerusalén específicamente el templo van a ser destruidos. Y van a ser destruidos, ¿por qué? Porque traspasaron, porque crucificaron a Jesucristo, y van a recibir su castigo el pueblo de Israel. Rechazaron al Mesías. Por lo tanto, dicen los preteristas, esta carta solamente advierte a la iglesia primitiva: pongan atención porque van a suceder varios eventos que son de gran magnitud. Uno de ellos es Jerusalén será destruida, al igual que el templo. Y las razones son, como ya leímos, porque crucificaron o traspasaron a Jesús. También, como ya vimos, la iglesia primitiva fue perseguida una y otra vez, no por los romanos, no por los griegos, no por los gentiles, sino por los judíos. Por lo tanto, esta es una carta escrita hacia la iglesia primitiva, advirtiéndoles que viene un castigo a Jerusalén. Y obviamente este castigo viene en forma de redención, porque miles de cristianos fueron asesinados y perseguidos por los judíos. Mencionamos la semana pasada que Pablo fue un ejemplo. ¿Recuerdan cómo el apóstol Pablo iba de casa en casa persiguiendo y dándole problemas a los cristianos? Esteban fue apedreado y muchos otros cristianos fueron perseguidos por los judíos. Por lo tanto, el tema principal de Apocalipsis es que el Señor viene, pero no en su segunda venida ya al fin, para acabar el tiempo y comenzar la eternidad, sino viene para castigar a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, luego vimos que rápidamente que nos saltamos al capítulo 4 y 5, donde está la escena del trono. Y en la escena del trono simplemente voy a leer el capítulo 4, 1 y 2, simplemente como síntesis. Recuerden que leímos esto la semana pasada, pero es una síntesis. Dice así Apocalipsis 4, 1 al 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Hablamos la semana pasada que dentro de la interpretación futurista, aquí interpretan, ¿verdad?, un tipo rapto, ¿ok?, de la iglesia. Algo por el estilo. Los preteristas dicen no se trata de un rapto, sino se trata de nada más y nada menos de una visión que se le da a Juan, de que en el cielo, independientemente de las tribulaciones y las persecuciones que la iglesia está recibiendo de parte de los judíos, porque los judíos, recuerden, rechazaron al Mesías y persiguieron a la iglesia. Entonces la iglesia estaba sufriendo y Juan es llevado al cielo, una visión,
apocalíptica, profética, donde le enseñan a Juan que el Señor está en su trono, dando a entender de que Él está en control de todas las cosas, aún en medio de la persecución. Y después de ahí entra en este capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, encontramos que está este rollo o este libro sellado y nadie lo puede abrir. Y recordamos que aprendimos, de acuerdo al punto de vista preterista, que esta es una carta de divorcio. ¿Ok? ¿Se recuerdan? Vimos detalladamente, y está en sus notas, cómo este libro en el Antiguo Testamento, un libro sellado, significaba una carta de divorcio que Dios le dio a Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por haberlo rechazado. Y aquí vemos una vez más esa imagen o ese simbolismo. Entonces el rollo es una carta de divorcio y obviamente el único que puede abrir esa carta para vengarse en contra de Jerusalén o de los judíos, porque ellos asesinaron al Mesías y sobre todo estaban persiguiendo a la iglesia. Miren, lean el libro de los Hechos. Y todas las persecuciones en contra de la iglesia fueron hechas por medio de los judíos. Entonces aquí es una imagen de que Dios está en control de todas las cosas, dicen los preteristas, y que el rollo, un pequeño accidente, y el rollo es una carta de divorcio y Jesucristo es el único que es digno de dar esa carta de divorcio porque Él fue crucificado por los judíos y además Él resucitó. ¿Ok? Estoy simplemente haciendo una síntesis. Después en el capítulo 6 continúa esta narración de la visión en el cielo y vienen los 7 sellos. Y Cristo comienza a abrir los sellos porque Él es el único que es digno. Y no hay duda, como dicen los preteristas, de que encontramos un paralelismo entre este capítulo y el sermón de Jesús en el Monte de los Olivos. Sobre todo, donde ambos tienen que ver con la destrucción del templo. En Mateo 24, Jesucristo está hablando de la destrucción del templo. Y aquí en Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3, dice que van a venir eventos cerca y pronto. Y el 1:7 nos dice que va a venir el Señor en las nubes y todos los ojos lo verán sobre todos los que lo traspasaron y viene a castigarlo. Entonces aprendimos que los 7 sellos, al leerlos, son simplemente castigos, ¿verdad? Que vienen a Israel, a Jerusalén, los cuales sucedieron, dicen los preteristas, en el año 70 después de Cristo. Vimos en la semana pasada cómo cada uno de estos sellos se identifican o encontramos un paralelismo increíble o similitud con los eventos que sucedieron en el año 70 en la destrucción del templo, escritos o descritos por el historiador judío Josefo. ¿Ok? Ya no voy a entrar en detalles porque ya lo vimos en la semana pasada. Entonces, hasta ahí llegamos. Ahora vamos a pasar al capítulo 7, donde empieza a hablar Juan acerca de los 144,000 sellados. Y voy a leer ahí en sus notas. Se me olvidó mandarles sus notas, estudiantes, pero ahorita se las mando, ¿ok? Pero síganme. Dice así en la página 29, en el inciso A, dice de esta manera: a medida que aumenta la ira del Cordero contra los judíos, que está registrada en Apocalipsis, nos encontramos con una sorprendente pausa en el horroroso drama. 4 ángeles detienen el viento de la tierra, es decir, de Israel, porque recuerden, la tierra, cuando la Biblia, el libro de Apocalipsis está hablando de la tierra, no se está hablando de toda la tierra. Está hablando de la tierra prometida. Ya expliqué esto la semana pasada. Al leer la gramática en el lenguaje original, esto es, en el griego koiné,
No hay duda el contexto, la forma literaria y la manera en que es escrita esta palabra. La tierra se refiere a la tierra prometida. ¿Y la tierra prometida cuál es? Palestina, donde está Jerusalén. Así que los 4 ángeles detienen el viento de la tierra, es decir, de la tierra de Israel, en el capítulo 7, versículo 1 al 3. Fíjense lo que dice. Bueno, ahorita leo el Apocalipsis 7, del 1 al 3. Sigo leyendo. Este acto es una imagen simbólica que relaciona lo que el erudito Robert Thomas llama literatura apocalíptica pintoresca. Los ángeles, ¿verdad?, no están reteniendo los vientos literalmente, sino están deteniendo los vientos de destrucción. Es una manera simbólica de explicar que esos vientos, el viento simboliza destrucción. Y estos ángeles han estado de alguna manera ordenados por Dios deteniendo la destrucción hacia los israelitas que han sido desobedientes y rebeldes y ahora han crucificado al Mesías y están persiguiendo a la iglesia del Señor. Miren, en Jeremías 49, al 36 al 37, encontramos este lenguaje. Fíjense lo que dice. Traeré sobre Elam los 4 vientos, ¿se fijan? El mismo lenguaje, desde los 4 puntos del cielo, y los aventaré a los 4 vientos. No habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam, y haré que Elam sea cobarde ante sus enemigos y ante quienes buscan su vida. Traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré espada que los persiga hasta acabar con ellos. Jeremías 51, 1 al 2 dice de esta manera. Así ha dicho Jehová, yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Entonces, los primeros 6 sellos representan la primera etapa de la guerra judía, como ya hablamos la semana pasada y está en sus notas. Y estos vientos de destrucción, como hemos estado hablando, implican que el Señor, va a empezar a mandar. Juan está escribiendo en forma profética, todavía no suceden los eventos, está describiendo lo que iba a pasar, no 2000 años después en el futuro, sino en el año 70, de acuerdo a los preteristas. Y al soltar estos ángeles, que los ángeles sueltan el viento, viene la destrucción. Y sabemos, de acuerdo a la historia, que Vespasiano atravesó Galilea hacia Jerusalén, ¿verdad? Vespasiano vino a sitiar Jerusalén en pos de guerra. Venían a destruir a Jerusalén porque los judíos habían causado problemas políticos. Recuerden, Jerusalén estaba bajo el Imperio Romano y los judíos se rebelaron en contra del Imperio Romano y Roma mandó a un general romano llamado Vespasiano a calmar las cosas, pero sobre todo con intenciones hostiles. ¿Ok? Bueno, vemos que estos vientos de destrucción, dicen los preteristas, comienzan cuando Vespasiano entra a través de Galilea rumbo a Jerusalén, viene a destruir a Jerusalén. Pero antes de que tenga la oportunidad, general Vespasiano, de asediar o de sitiar Jerusalén, la acción se detiene cuando estos ángeles sellan a los 144,000 de las 12 tribus de Israel. Ahora, hay gente que toma estos 144,000 de forma literal. Uno de ellos son los testigos de Jehová, ¿verdad? Los testigos de Jehová dicen que hay 144,000 sellados, que solamente son los únicos que van a ir al cielo. Los de ahí en fuera, los demás que no han sido sellados, van a vivir aquí en la tierra. Es por eso que los testigos de Jehová promocionan mucho la vida aquí en la tierra y no en el cielo, en la presencia del Señor, porque ellos tomaron este número literal.
Y los 144,000 dentro del pensamiento de los testigos de Jehová es literalmente todos aquellos que aceptan las enseñanzas de la asociación de la Atalaya. ¿Ven esas revistas de la Atalaya que traen los testigos de Jehová? La Atalaya, o la organización de la Atalaya, es básicamente la madre, ¿verdad?, de los testigos de Jehová. Todo lo que los testigos de Jehová enseñan es lo que la Atalaya enseña. Y en los inicios de los testigos de Jehová, cuando leyeron este capítulo, el capítulo 7 de Apocalipsis, tomaron literalmente este número como otras iglesias y otras denominaciones. Y el problema fue de que ellos pensaban que los 144,000 nunca se iban a completar. No tuvieron mucha fe en que su religión iba a crecer, pero llegaron a pasar los 144,000 y ahora hay millones de testigos de Jehová y ahora están en problemas porque a la mayoría de sus seguidores ya no pueden ser parte de los 144,000 porque esos ya están sellados. Entonces hay gente que ha tomado esto literalmente y tiene muchos problemas de interpretación teológicos. Ahora, el número 144,000, como la mayoría de los comentaristas está de acuerdo, es seguramente simbólico y no literal. De hecho, en Apocalipsis, los números que contienen múltiplos exactos de 1000 siempre parecen ser simbólicos. Con frecuencia la escritura usa el número 1000 como un valor simbólico y no expresa una numeración literal. Por ejemplo, en Éxodo 26 dice de esta manera: y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Significa que el Señor solamente da misericordia a miles de personas? No, significa un número simbólico que da a entender una cantidad grande. Deuteronomio 1:11 dice así: Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más numerosos de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Bueno, si ese 1000 veces es tomado literalmente, entonces se equivocó la Biblia, porque el pueblo de Israel no creció solamente 1000 veces más, sino millones de veces más ha crecido desde que fue escrito ese versículo hace casi 3000 años. Entonces podemos ver que ese número 1000 no es tomado literal, sino simbólicamente. Otro versículo que nos ayuda a entender el número 1000 es el Salmo 84:10. Dice así: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces vemos que aquí no está hablando de que un día es mejor en la casa del Señor, que cuenta uno 1000 días, y es mejor un día que 1000 días. Simplemente está diciendo aquí el salmista de una manera poética, simbólica, que es mejor estar en el Señor una sola vez que un largo periodo de tiempo. Otro ejemplo acerca del número 1000, ¿ok? Porque estamos tratando de entender el número 1000. Dice así, 2 de Pedro 3:8, y es muy similar al Salmo 84:10 y al Salmo 94. Dice así, 2 de Pedro 3:8, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pedro no está diciendo que un día es literalmente 1000 años para el Señor y 1000 años es literalmente un día. Sería una contradicción. Ahí lo que Pedro está diciendo es que 1000 años es un tiempo indefinido, un número grande. Entonces, cuando la Biblia utiliza los ciertos números, específicamente el número 1000, nos vemos y observamos al utilizar el Antiguo Testamento, que es la mejor manera de interpretar el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que 1000 es un largo periodo es un número no literal, sino un número indefinido. Por lo tanto, los 144,000 no son exactamente 140,000 personas o 140,000 sellados, sino simplemente indica que es una gran cantidad de personas. Además, este libro, que es altamente simbólico,
debemos notar que exactamente 12,000 personas provienen de cada una de las 12 tribus de Israel, cuando leemos el capítulo 12. Pero ¿qué simboliza el número? ¿Y quiénes son esas personas? ¿Cuál es el significado de este capítulo 7? Bueno, es lo que hemos estado tratando de entender y de evaluar, pero para poder seguir teniendo un mejor entendimiento, vamos a tener que tomar en cuenta ciertas cosas. Y los preteristas nos dan una lista de cosas específicas que nos pueden ayudar a entender mejor estos 144,000 sellados. Dicen ellos que los eventos en primer lugar están ocurriendo en el primer siglo. En otras palabras, este evento de los 144,000 sellados no va a pasar en el futuro, sino va a pasar en los tiempos de que esta carta es escrita. Recuerden que los preteristas identifican de esa manera el Apocalipsis. Los eventos no suceden en el futuro. Esos son los futuristas. Identifican todo en el futuro. Los preteristas dicen no, todo sucedió en los tiempos de Juan. Entonces, en primer lugar, dicen los preteristas que el número 144,000 y los 144,000 se deben identificar dentro de los tiempos en que fue escrita esta carta. Esto es alrededor de los años 70 antes de Cristo. En segundo lugar, dicen ellos que debemos tomar en cuenta esto. Los juicios caen sobre Israel y avanzan hacia Jerusalén. Como ya vimos, ellos entienden esta carta como un juicio a los que traspasaron al Señor. ¿Y quiénes traspasaron al Señor? Los judíos. Por lo tanto, toda la carta de Apocalipsis es nada más y nada menos una descripción de los juicios hacia Jerusalén, los cuales se cumplen en el año 70 después de Cristo. Otra cosa que debemos entender es, dicen los preteristas, que el cristianismo apostólico tendió a centrarse en Jerusalén. ¿Okay? Cuando leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta que del capítulo 1 al capítulo 10, 11 y 12, la iglesia apostólica estaba basada en Jerusalén. No fue hasta que en el capítulo 12 Bernabé, más bien dicho, es enviado a Antioquía y ya de ahí la iglesia misionera o los cristianos empiezan a funcionar. Pero el cristianismo el cristianismo apostólico se centró en Jerusalén. Ahorita explico lo que significa todo esto. Juan considera a los judíos no cristianos como los que se dicen ser judíos y miembros de la sinagoga de Satanás. Entonces, por lo tanto, dicen los preteristas, estos siervos de nuestro Dios, de las 12 tribus de Israel que encontramos en el capítulo 7, 4 y 8, que se supone que son los 144,000 señados, son judíos que se hacen cristianos. Esto es, aquellos que aceptan a Jesucristo para salvación. ¿Ok? Y entonces lo que los preteristas dicen, estos 144,000 sellados, ¿verdad? Son aquellos que de una manera milagrosa el Señor guarda en contra de los ataques de Roma cuando viene a destruir Jerusalén. ¿Se recuerdan? Cuando comienzan los sellos a ser abiertos, comienzan los juicios en contra de Jerusalén. Los vientos, los ángeles sueltan los 4 vientos, que es la destrucción. Ya vimos que significa destrucción o juicio hacia una nación, y esta nación es Israel. Vespasiano, de acuerdo a la historia, Vespasiano empieza a ir hacia Galilea, hacia Jerusalén. Entonces lo que Dios hace es que a esos 144,000, que es un número indefinido de todos los judíos del primer siglo, ellos van a ser sellados en el sentido de que Dios, de alguna manera milagrosa, impide que los romanos los asesinen y solamente sean asesinados aquellos que no han recibido a Jesucristo. Ahora, cuando comparamos este número específicamente definido, los 144,000, con la gran multitud que nadie podía contar que se encuentra en el 7:9, porque en el capítulo 7 encontramos los 144,000 y también encontramos una gran multitud que nadie podía
contar. Vemos que es un número relativamente, pero son un número perfecto. Dios los ama y le pertenecen a Él y son verdaderamente los reales o verdaderos judíos que han recibido al Mesías. Entonces, los 144,000, de acuerdo a los preteristas, son judíos que fueron sellados, no recibieron un sello, sino que de alguna manera recibieron una protección especial de parte del Señor para que cuando viniera la destrucción hacia Jerusalén, ellos no perecieran. ¿Ok? Bueno, así interpretan ellos el capítulo 7. Después de ahí vamos a pasarnos a las 7 trompetas que se encuentran en Apocalipsis 8 y 9. Recuerden, estamos interpretando el libro de Apocalipsis de 4 maneras: futurista, idealista y preterista. ¿Ok? Estamos viendo el punto de vista preterista. El punto de vista futurista lo veremos al final y está dividido en 2 partes, es por eso que son 4. Ok, veamos Apocalipsis capítulos 8 y 9. Vamos a leer en las notas también. Dice en la página 31, en el número 6, dice así: después de una pausa dramática en el 8.1 de Apocalipsis, el séptimo sello inicia una nueva serie de juicios usando otro símbolo, las trompetas. Primero son 7 sellos, el último sello es abierto, hay un silencio y después a 7 ángeles se le dan 7 trompetas. ¿Ok? ¿Recuerdan esa escena? Ok. Estos juicios, porque son juicios, hacia Jerusalén, avanzan como de manera espiral y repasando desde diferentes ángulos los juicios anteriores. En otras palabras, los 7 sellos y las 7 trompetas, dicen los preteristas, son básicamente los mismos juicios, solamente que repetidos y de cierta manera van aumentando, pero son similares o son muy parecidos. Son intensificados, es la palabra correcta. En las 7 trompetas son los mismos juicios de los 7 sellos, pero intensificados. Por ejemplo, dicen ellos, la devastación aumenta de la 4ª parte. Recuerden, en el capítulo 6-8, cuando están los sellos, la devastación que se permite a la tierra y todos los actos simbólicos de destrucción solamente se permiten a la 4ª parte. Ya en el capítulo 8 en adelante es la 3ª parte. En cierta manera, dicen los preteristas, los 6 sellos, los 7 sellos son juicios contra Jerusalén, ¿verdad? Pero en el capítulo 8 y 9 son las 7 trompetas, son los mismos juicios, pero de cierta manera esos juicios van creciendo, van siendo intensificados. Dicen los preteristas, esto es en respuesta a las oraciones continuas de los santos pidiendo venganza. Y quiero que vayamos a leer Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 al 4. Y dice así: otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Entonces, los preteristas dicen, en el capítulo 6 vemos a los santos ante la presencia de Dios clamando por venganza. ¿Cuándo nos vas a vengar, Señor? Bueno, comienzan los 7 sellos, comienza la venganza, porque esos, lo mencionamos la semana pasada, pero esos santos que están ante la presencia del Señor, en el trono del Señor, son nada más y nada menos que los mártires de la iglesia del primer siglo. Podemos identificar ahí a Esteban, podemos identificar ahí a Jacobo, que fue martirizado por los mismos judíos, y varios, Juan el Bautista, y muchos otros cristianos que fueron perseguidos y asesinados por los judíos en el primer siglo. Entonces, estos santos, ¿verdad?, están clamando al Señor, manda venganza. Y los 7 sellos comienza la venganza del Señor. Y en el capítulo 8, dicen los preteristas que continuamos viendo esa demanda de los santos
que fueron martirizados en el primer siglo, diciendo, Señor, ¿verdad? Lo acabamos de leer, que están clamando por venganza. Y el capítulo 8 y 9, donde menciona las trompetas, son los mismos juicios, pero debido a las plegarias, oraciones de los santos, se van intensificando estos castigos. Obviamente, no es que los santos que han sido martirizados son los que tienen control de este juicio. Simplemente Juan nos da a entender que Dios está respondiendo. Obviamente Él soberanamente está mandando esos castigos, pero los conecta, ¿verdad?, con el martirio de los primeros cristianos del primer siglo. Ok, seguimos adelante. Aquí los juicios de Israel comienzan a reflejar las plagas egipcias. Si comparamos Apocalipsis 8 con Éxodo 9 y 10, vamos a ver que hay una gran similitud en la cuestión de estas plagas, sobre todo cuando leemos Apocalipsis 8, 10 al 11 y lo comparamos con Éxodo 11, 8, donde el Señor actúa contra Egipto porque es enemigo de Dios y es enemigo de los judíos. En otras palabras, los mismos castigos que Dios mandó a los enemigos de Israel y a los enemigos de Dios son los mismos castigos de que el Señor va a mandar ahora a los enemigos de la iglesia, que son los judíos. Y es una ironía, dicen los preteristas, de que esos mismos juicios los mandó el Señor para defender a Israel en contra de Egipto, pero ahora los judíos están recibiendo los mismos castigos por ser enemigos del Mesías, específicamente también de la iglesia. Entonces, las primeras 4 trompetas, dicen los preteristas, que si consultamos el libro o los relatos de Josefo, no voy a explicar quién es Josefo, simplemente es un historiador judío que vivió en el año 70 cuando sucedió la destrucción de Jerusalén. Él escribió y narró todos estos eventos. Por lo tanto, se toma a Josefo como un testigo ocular de la destrucción de Jerusalén. Y Josefo narra que cuando vino la guerra judía, esto es, el Imperio Romano en contra de los judíos, encontramos semejanzas muy notables con las imágenes de Apocalipsis, como ya mencionamos. Veamos algunas de estas semejanzas. En Apocalipsis 8:5 leemos sobre truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Es lo que dice Apocalipsis 8:5. Comienza la primera trompeta. Josefo nos informa, ¿verdad? Josefo, el historiador judío, nos informa de una horrible tormenta en la noche con gran violencia y vientos muy fuertes, con lluvias torrenciales que traían continuos relámpagos y truenos terribles y horrendos temblores que sacudieron a Israel. Dice Josefo que cuando comenzó el Imperio Romano a atacar a Israel para destruirla, que duró casi 3 años ese ataque en contra de Jerusalén, Josefo narra de una manera interesante que en una de esas noches, específicamente cuando estaba a punto de caer el Jerusalén y el Imperio Romano la iba a destruir, sucedieron truenos terribles, hubo relámpagos y que hubo hasta un terremoto que sacudió la tierra. Y recuerden que la tierra, Josefo estaba cerca de Palestina, en Jerusalén, se refería a esa tierra. ¿Okay? Entonces, sigo leyendo. Estas cosas eran una indicación manifiesta de que una destrucción estaba llegando sobre los hombres, pues el sistema del mundo fue puesto en desorden y cualquiera adivinaría, dice Josefo, que estas abruptas y terribles señales prevenían algunas grandes calamidades que se avecinaban. Josefo dice que cuando sucedió estos eventos sobrenaturales en Jerusalén, antes de su destrucción, fueron interpretadas como que venía una destrucción más grande, y esa destrucción más grande obviamente iba a ser Jerusalén y su templo.
Seguimos leyendo. El consumo de una tercera parte de los árboles de la tierra, que se mencionan en estas trompetas, nos recuerda que los romanos incendiaron aldeas y cortaron todos los árboles de la tierra. Recuerden que cuando el Apocalipsis, de acuerdo a los preteristas, se menciona toda la tierra, no está hablando de todo el mundo, sino la palabra tierra, dentro del contexto, está hablando de la tierra prometida. Esto es, ¿verdad?, Jerusalén. Y dice Josefo que cuando Jerusalén fue sitiada, literalmente los romanos incendiaron aldeas alrededor de Jerusalén y cortaron casi todos los árboles de la tierra. ¿Okay? Recuerden que los preteristas tratan de conectar el Apocalipsis con eventos históricos del pasado. Ahora notemos lo que Josefo escribe sobre la política de los romanos en contra de los judíos. Dice así Josefo: también al mismo tiempo dio permiso Roma, sobre todo Vespasiano, a sus soldados para incendiar los alrededores, aldeas cercanas, y ordenó que juntaran madera y levantaran barrancos contra la ciudad. Sigo leyendo. Los romanos destruyeron los árboles en Israel para leña y para construir sus armas. Todos los árboles que rodeaban la ciudad ya habían sido talados para la fabricación de los barrancos, dice Josefo. Talaron todos los árboles que había en el campo, cerca y lejos de la ciudad. Entonces, cuando leemos en el capítulo 8 acerca de la trompeta, que todos los árboles han sido destruidos, los preteristas lo interpretan de esta manera, basado en lo que Josefo escribe. Dicen así los preteristas utilizando a Josefo. Dice así: de la marcha de Vespasiano hacia Gadara, Josefo escribe: también prendió fuego no solo a la ciudad mismo, sino a todas las villas y pequeñas ciudades que la rodeaban. Galilea estaba completamente llena de sangre y de fuego. Vespasiano fue y quemó Galilea y las partes vecinas. ¿Ok? Ok. Dice así en el Apocalipsis capítulo 7, en Apocalipsis capítulo 8, versículos, ay hermanos, ya me perdí. 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles y toda hierba verde fue quemada. Entonces, una vez más, esta sección se identifica con los eventos históricos en la destrucción de Jerusalén, sobre todo los eventos antes de que cayera Jerusalén y antes de que cayera el templo. Y, ¿verdad?, estos eventos históricos narrados por Josefo parecen, de acuerdo a los preteristas, encajar en la descripción de que todos los árboles fueron destruidos, y la verdad es que fueron destruidos, ¿verdad? Ahora, los preteristas, voy a tratar de apresurarme un poquito porque tenemos bastante material que cubrir, pero los preteristas una y otra vez van a tratar de identificar los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira con los eventos de destrucción que sucedieron antes de la destrucción de Israel. Y todo eso lo encontramos en las notas de ustedes estudiantes en la página 31, 32 y 33. Fíjense, voy a leer algo que siento que es interesante y que podemos aprender de ahí. Dice así, ya ven que en Apocalipsis 8:9 dice así: el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado en el mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en la mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Dicen los preteristas que estos versículos nos recuerdan las batallas en los mares alrededor de Israel. El mismo Josefo
registra una escena en que los judíos construyeron una gran cantidad de barcos y se convirtieron, fíjense, los judíos en piratas en los mares cercanos a Siria, Fenicia y Egipto. E hicieron esos mares imposibles de navegar para todos los hombres. Eso nos lo dice la historia a través de Josefo. Desafortunadamente para estos hombres, dice Josefo, un viento violento, para estos hombres es para los judíos, un viento violento sopló sobre ellos, el cual es llamado por aquellos que navegan ahí el viento negro del norte. Y ahí chocaron sus barcos uno contra el otro con una destrucción tan grande que la mayor parte de ellos fueron destruidos y hechos pedazos por las olas, haciéndose pedazos contra las rocas. Resultó que el mar fue de color de la sangre por una extensión muy grande, porque había cuerpos de muertos por todos lados. Entonces, los preteristas dicen, estos eventos que narra Josefo antes de la destrucción del templo y de Jerusalén parecen muy similares a lo que está describiendo el libro de Apocalipsis. Dicen que lo mismo, dice Josefo, que lo mismo sucedió en el mar de Galilea. Se podía ver el lago lleno de sangre y lleno de cadáveres. Y todo esto fue a consecuencia de que el imperio romano vino a atacar a Jerusalén y hubo bastantes muertes y destrucción. Y dice Josefo que había cadáveres, había sangre en todo el mar y literalmente el mar se convirtió en rojo. Y cuando leemos el capítulo 8, versículos 8 al 9, ¿verdad? Habla acerca de estos eventos. Vámonos a la quinta trompeta rápidamente. Cuando la quinta trompeta suena, se abre el abismo o el pozo sin fondo, de acuerdo al 9.2. Dice así Apocalipsis 9.2. Abrió el 1 al 2, voy a leer. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Dice, y de este humo, si seguimos leyendo, sale un enjambre de langostas aterradoras, como son descritas en el libro de Apocalipsis, armadas con un aguijón como de escorpiones o como de alacranes, y con ese aguijón atormentan a las personas por 5 meses, dice el libro de Apocalipsis. El erudito Roberto Thomas dice que estas langostas probablemente simbolizan demonios, pero no toman literalmente la forma de langostas. En otras palabras, cuando la Biblia habla acerca de que cae del cielo una estrella y hace un gran pozo, y de ese pozo sale humo, y de ese humo salen langostas de la tierra que tienen en sus colas tienen aguijones como de escorpiones o de alacranes. Dicen los preteristas de que esa es una manera de describir actividad simbólica, pero no dicen que los demonios se convirtieron literalmente en escorpiones, ¿verdad? Simplemente esa imagen grotesca identifica sobre todo porque salen del pozo, identifica actividad demoníaca, ¿ok? Ahora, cuando leemos en Mateo 4:17, la Biblia nos dice que Jesús vino a predicar sobre la cercanía del reino de los cielos, dicen los preteristas. Esto, por supuesto, representaba una amenaza ¿a quién? Al reino de Satanás. Jesús viene a predicar el reino de los cielos. El reino de Satanás no le agrada esto. Al reino de los demonios no le agrada esta predicación. Entonces, esto provoca así una fuerte respuesta demoníaca. Satanás, si recordamos, incluso tienta a Jesús en las tentaciones. Y eso dicen los preteristas que indica una actividad demoníaca. Ahora, un aspecto bien importante cuando leemos en los evangelios, un aspecto importante del ministerio de Jesús es el confrontar a Satanás y expulsar demonios en respuesta a los ataques de Satanás. Dice Mateo 12:43
que habla acerca de la invasión demoníaca que existía en los tiempos del Señor Jesucristo, cuando fue cerca a los eventos que fueron escritos en el libro de Apocalipsis. Veamos Mateo 12, 43, 45, dice así: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, los preteristas dicen: al leer el Nuevo Testamento nos vemos o encontramos una gran actividad demoníaca cuando viene Jesús, y aún después de Jesús. Cuando leemos el libro de los Hechos, encontramos varios eventos de manifestaciones de demonios, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Entonces, los preteristas ven este capítulo 9, la quinta trompeta, como una manifestación demoníaca. Voy a seguir leyendo en la página 33 de sus notas. 40 años después de esta advertencia de Jesús, ¿verdad? De que alguien está endemoniado y se va el demonio y regresa con otros 7 demonios. Dice el doctor F.F. Bruce que después de esta advertencia, 40 años después, estalló la guerra judía. Durante el periodo del sitio, ¿verdad? De que vino el Imperio Romano a sitiar la ciudad, y ya al final, una penumbra de tristeza tenebrosa se asentó sobre la ciudad. Sigo leyendo y voy a citar al doctor F.F. Bruce. Dice así él: Tito comenzó el asedio de Jerusalén en abril del año 70 después de Cristo. Los encargados de defender la ciudad resistieron desesperadamente durante 5 meses, pero a fines de agosto el área del templo fue ocupada por los romanos y la casa santa fue quemada. Dice Josefo que estos 5 meses de la guerra judía resultaron ser el periodo más horrible y tenebroso que ha experimentado Jerusalén. Dice así, que da a entender esta actitud que dentro de la misma Jerusalén en ese periodo la gente perdió la esperanza y se sentía como una atmósfera demoníaca alrededor de todo Jerusalén, traída a consecuencia de sus actitudes, pero también traída a consecuencia del ataque que estaba haciendo Roma en contra de los judíos. Ahora, aunque Josefo no menciona actividad demoníaca, ¿verdad? Dice Josefo que en Jerusalén, cuando la ciudad empezó a ser atacada y casi finalmente destruida, sobre todo cuando entraron al templo los romanos y empezaron a casi a destruir, dice Josefo que surgió un cruel salvajismo de lucha interna entre los mismos judíos. Dice Josefo: los hombres fueron como una bestia salvaje enloquecida, que por falta de comida llegaron a comer su propia carne. Dice el historiador Josefo que él estuvo presente, era un historiador judío que se hizo amigo de los romanos. Los romanos lo agarraron porque era judío y les convenía tener una amistad con él. Él describe que cuando Jerusalén, los últimos 5 meses, estaba a punto de caer dentro de Jerusalén, la gente desarrolló un carácter horrible, que la gente estaba como endemoniada, que la misma gente se llegó a comer a sus propios seres queridos. Dice Josefo que las mujeres llegaron a comerse a sus propios hijos por el estado mental en el que ellos se encontraban, y sobre todo por todo el aprobio que tenían y las tribulaciones, los volvió locos. Y aunque Josefo no dice que esa fue una posesión demoníaca, los preteristas lo identifican como eso, como una posesión demoníaca, la cual está descrita, ¿verdad?,
en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis. Dice en sus notas, estos actos seguramente cumplen la parábola y profecía de Cristo, donde dijo Jesús, sobre esta generación del primer siglo sucederán estas cosas. Lo leemos en Mateo 12:44. Muchos de los judíos deseaban morir, pero sufrieron largamente. Porque en Apocalipsis 9:6 dice, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Dice Josefo que cuando entraron a Jerusalén, la gente estaba en tan malas condiciones físicamente, emocionalmente, espiritualmente, que se querían morir. Y aquellos que morían, la misma gente, los mismos judíos decían, yo quisiera morirme, ¿por qué no me muero yo? ¿Sí me explico? Había una actitud dentro de ellas casi desquiciada. Y los preteristas identifican esa quinta trompeta con los hechos, que sucedieron, identifican la quinta trompeta con los eventos que sucedieron en Jerusalén, específicamente en esos 5 meses antes de la destrucción, que sucedieron cosas muy horribles. Obviamente la sexta trompeta también es identificada por los preteristas como eventos que sucedieron en Jerusalén durante la caída. No los voy a leer, esos eventos son muy repetitivos y voy a dejar que mejor ustedes los lean más adelante cuando después de la clase vayan a la página 33 y 34 y pueden encontrar. Me voy a saltar ahora al capítulo 11, donde comienza lo que se llama la medición del templo, ¿verdad? Es medido el templo. Y dice así en el capítulo 11, versículos 1 al 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Ahora, dicen los preteristas, ¿a quién le dice Juan que mida? ¿A dónde le dice Juan que mida esto? Al templo, ¿verdad? Al templo de Dios y el altar. Y dicen los preteristas, ¿dónde estaba el templo y el altar de Dios? En el templo. ¿Y dónde estaba ese templo? En Jerusalén. Por lo tanto, los preteristas dicen una vez más, he aquí una señal clara de que estos fueron eventos que sucedieron en el primer siglo. Porque Juan, ¿verdad? Se le da una vara para medir el templo, ¿okay? No un templo espiritual. Los templos espirituales no tienen medidas. Está hablando del templo físico que se encontraba en Jerusalén. Entonces, después de estos sellos, estas trompetas y estas copas, Juan se le da, y voy a regresarme un poquito, en esas 7, ¿verdad? 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, los preteristas los identifican como juicios a Jerusalén. Ya dije eso. Simplemente cada juicio es el mismo, pero en cierta manera cada juicio es intensificado. Todavía no suceden los juicios. Simplemente Juan los está escribiendo antes de que sucedan. Porque recuerden, Juan escribe este libro supuestamente, de acuerdo a los preteristas, antes del año 70. ¿Okay? Ya escribió los juicios. Ya vienen los juicios. Pero antes de que vengan los juicios, Juan es ordenado de que vaya a medir la ciudad. Y como dicen los preteristas, en este capítulo nuevamente vemos y claramente el enfoque de Apocalipsis sobre Israel, esta ciudad santa con un templo. Y como ya mencioné, ¿qué ciudad santa tenía un templo? Jerusalén. ¿Okay? Entonces, una vez más, dicen los preteristas, el capítulo 11, versículo 1 y 2, nos vuelve a recordar de que aquí está hablando de Jerusalén. En el versículo 8, Juan revela que esta ciudad santa se convirtió en un Egipto, en una Sodoma y en el asesino de Cristo. Fíjense lo que dice el 11:8. Dice así: sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? Jerusalén.
de acuerdo a los preteristas, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces dicen ellos, fíjense nada más, ¿dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén. Por lo tanto, ellos vuelven a afirmar, aquí se está refiriendo Juan, no a eventos en el futuro, sino a eventos que sucedieron en el primer siglo en la ciudad de Jerusalén. Pero bueno, en este capítulo vemos que Jerusalén se ha convertido en un Egipto. ¿Y Egipto qué era? En el Antiguo Testamento, enemigos de Israel, ¿verdad? O enemigos de Dios. Egipto era un enemigo del pueblo de Dios. Y en el libro de Apocalipsis dicen los preteristas, ahora Israel es simbolizada como un Egipto. ¿Y qué era un Egipto? Un enemigo del pueblo de Dios. Entonces, Israel era enemigo del pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios en el tiempo que fue escrito el Apocalipsis? La iglesia. Amén. La iglesia. Entonces, en el capítulo 11, comienza la medición del templo y la empieza a medir. Y de acuerdo al capítulo 11, versículo 8, Jerusalén es Egipto y es Sodoma. Y además es la ciudad que crucificó a Jesucristo. En otras palabras, en el capítulo 11, versículo 8, Jerusalén, porque recuerden, está Juan en Jerusalén, está midiendo el templo. Jerusalén es llamada Egipto, enemiga de Dios. Sodoma se ha echado a la perdición, una prostituta, como vamos a ver más adelante, y asesina de Jesucristo. Esos son los juicios que le da el Señor, o que vuelve a reiterar y a mencionarnos que esos son los juicios que vienen a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se convirtió en un Egipto, en una Sodoma y en la asesina de Jesucristo. Ahora, es significativo que este pasaje, el 11:8, refleja fuertemente la profecía de Jesús en el discurso del Monte de los Olivos. Fíjense lo que dice Lucas 21:24. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, voy a leer Apocalipsis 11:2, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces vemos que en Lucas 21:24, donde el Señor está dando su sermón apocalíptico y está hablando de la destrucción de Jerusalén, Él dice que todo Jerusalén caerá a filo de espada y serán cautivos, serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles. ¿Y quién pisoteó a Jerusalén en el año 70? Los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Obviamente los romanos. Y en el capítulo 11 del versículo 2 es lo que encontramos, ¿verdad? De que Jerusalén ha sido pisoteada o va a ser pisoteada. Ahora, estos pasajes paralelos entre Lucas 21:24 y Apocalipsis 11:2, dicen los preteristas, nos informan que la ciudad santa, obviamente es Jerusalén, será hollada o pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, es decir, después de 42 meses. Ahora, evidentemente Apocalipsis 11:1 y 2 profetiza la destrucción eminente del templo en el año 70 después de Cristo, dicen los preteristas, cuando tomamos en cuenta, como ya leí, Lucas 21:24, y también cuando leemos Mateo 24 y Marcos 13, donde esos tres capítulos en Marcos, Lucas y Mateo están basados en el sermón del Señor en el Monte de los Olivos, donde está hablando de la destrucción de Jerusalén. Ahora, analicemos esto para tratar de entender un poquito más. Jesús habla particularmente del templo del primer siglo en Lucas 21, 5 al 7, en Mateo 23, 38 al 24, al capítulo 24, y en Marcos 13, de 1 al 4. En esos capítulos de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén.
Ahora, Jesús asocia esta profecía de la destrucción del templo, dicen los preteristas, con esta generación. Dice, no va a pasar esta generación cuando el templo sea pisoteado. Y una generación, ¿cuánto tiempo dura? De acuerdo a los tiempos de Jesús, 40 años. Entonces, cuando Jesús está dando esta profecía, ¿qué año es más o menos? Hoy sabemos que fue el año 30, no el año 33, el año 30, cuando Jesucristo dio esta profecía, más o menos en el año 30. Se han hecho cálculos de que cuando se calculó el nacimiento de Jesús, hubo ciertos cálculos erróneos. Y cuando Jesús murió no fue en el 33, sino en el año 30. Pero esa es otra predicación y enseñanza para otro día. Pero bueno, supongamos que es el año 30 cuando Jesús da esta profecía. Y dice Jesús, esta generación no va a pasar. ¿Y cuánto tiempo dura una generación? 40 años. Entonces, en el año 30 pasan 40 años. ¿Qué año estamos? En el año 70. ¿Y en qué año fue destruido el templo de Jerusalén? En el año 70. Entonces dicen los preteristas, ven cómo encaja todos estos eventos históricos con la profecía de Juan en su libro del Apocalipsis. Y sobre todo, dicen los preteristas, al tomar todo en consideración, recordemos al leer el capítulo 1, versículo 1, que Juan dice que estos eventos van a ser pronto y están cerca. Y Jesús dijo, no pasará esta generación cuando el templo sea destruido. Así que Juan va a medir el templo y lo va a medir porque va a ser destruido. ¿Okay? Y no está hablando de un templo celestial ni un templo en otra dimensión, está hablando del templo de Jerusalén, porque los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, que son juicios, están a punto de venir al templo. ¿Ok? Ahora, vamos a pasarnos, no vamos a ver todos los capítulos, pero vamos a pasarnos al capítulo 13, donde habla de la bestia. ¿Ok? Ya se me está acabando el tiempo, hermanos, pero voy a tratar de apurarme. En el capítulo 13 nos vamos a adelantar y llegamos a este capítulo donde aparece una figura nueva en la escena del libro de Apocalipsis. Y es la bestia. Y dice así en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, dice de esta manera. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. ¿Okay? Ahora, dicen los preteristas que es importante mantener en mente que al igual que el resto de las profecías, estamos hablando de los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, este personaje malévolo, o sea, la bestia, debe tener relevancia directa para los cristianos del primer siglo. En otras palabras, cuando Juan está hablando de esta bestia, no está hablando de una bestia que va a venir 2000 años en el futuro, sino está hablando de una bestia que iba a vivir y surgir en los años donde estuvieron las 7 iglesias de Asia. En otras palabras, tenía significado y tenía relevancia para ellos esta bestia. No es una bestia en el futuro. Bueno, fue en el futuro en el sentido de que cuando Juan escribió su Apocalipsis, todavía no sucedían los eventos. Pero no en un futuro, dicen los preteristas, de 2000 años. ¿Ok? Eso es a lo que se refieren. Por lo tanto, los preteristas dicen, ahora, del capítulo 12 para atrás, Juan ha estado hablando de Israel, ¿verdad? Ha estado hablando del juicio contra Israel. Ahora, ¿verdad? Juan se va a enfocar en nada menos y nada más que en Roma, ¿ok? Porque recuerden que el Imperio Romano fue el que destruyó a Jerusalén. Ya se enfocó por 12 capítulos en Jerusalén, ahora se va a enfocar, dicen los preteristas, en Roma. Y de acuerdo a los preteristas, vamos a tratar de ver quién es esta bestia. ¿Okay? ¿Quién es esta bestia? Sobre todo, dicen los preteristas, dentro del contexto del primer siglo. Dentro del contexto del primer siglo. No en el siglo XXI. En el siglo primero relevante a las iglesias de Asia.
Sigo leyendo. La mayoría de los comentaristas, al tratar de identificar la identidad de la bestia, están de acuerdo que en esta imagen de la bestia, que ya leímos en el capítulo 13, versículo 1, permite que haya un intercambio de la cabeza con toda la bestia. Esto es lo que significa eso. La cabeza, ¿verdad?, y la bestia son intercambiables. Eso es lo que significa. Así que la bestia, dicen los preteristas, simboliza al imperio romano, ¿verdad? Y también simboliza al emperador Nerón. Entonces los preteristas dicen, cuando leemos en el capítulo 13, versículo 1, acerca de esta bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad?, está hablando del imperio romano, pero también se puede intercambiar, identificarse, dicen ellos, con el emperador Nerón. ¿Ok? Y ellos dicen que esta interpretación la dan por diferentes razones. Y vamos a ver esas razones. Dicen ellos que en primer lugar, los eventos y personajes del Apocalipsis tienen que tener sentido, como ya dije, a la audiencia original de Juan. Por lo tanto, dicen ellos, esta bestia tiene que haber sido una bestia que existía en el primer siglo. Tiene que haber sido relevante. Porque como ya expliqué, y explican los preteristas, sería muy malévolo de parte de Dios enviarles una carta a las 7 iglesias que no tenía ningún significado inmediato para ellos. Porque lo hubieran leído y si todo lo que sucede en el Apocalipsis del capítulo 3 en adelante es en eventos miles de años después, no tenía ningún significado para las iglesias del primer siglo, específicamente las 7 iglesias de Asia. Sería malévolo, dicen los preteristas, que Dios escribiera una carta a ellos y no tuviera para ellos nada de relevancia. Por lo tanto, dicen, tenemos que volver a recordar que este capítulo 13, mencionando a la bestia, era una bestia, ¿verdad? Obviamente la bestia es Roma y el emperador Nerón, era relevante para ellos, tenía que tener significado. Entonces, en segundo lugar, dicen ellos, que la bestia posee una gran autoridad, porque dice así el 13:12, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como de boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Entonces esta bestia tenía una gran autoridad y tenía un gran poder, de acuerdo al 13:2 y 13:4. Sabemos, dicen los preteristas, que Roma era el imperio más grande y más poderoso del mundo antiguo. Y el que actualmente está en el poder cuando escribió Juan esta carta era nada menos y nada más que el imperio romano. Por lo tanto, ellos dicen, esta bestia que tiene gran poder y gran autoridad, y como esta carta tenía que tener sentido a las iglesias a las cuales fue escrito, se tiene que identificar esta bestia con aquel que tenía todo el poder y la autoridad en ese entonces. ¿Y quién era? El imperio romano. Y obviamente el imperio romano estaba dirigido ¿por quién? Por el emperador. Y en ese entonces el emperador era Nerón, dicen los preteristas y nos dice la historia. Entonces, esta bestia tiene gran autoridad. Estamos tratando de ver los puntos que nos dan los preteristas para identificar a la bestia del capítulo 13 con Roma y Nerón. Ya vimos uno. Tiene que ser relevante esta bestia a las iglesias del primer siglo. Esta bestia tiene gran poder y gran autoridad. Y en ese entonces, en esos tiempos, solamente Roma tenía esa autoridad y obviamente Nerón. La bestia tiene un carácter blasfemo, de acuerdo al capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice, también se le dio boca que hablaba arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. ¿Okay? Entonces, esta bestia tenía un carácter blasfemo y aparte exigía adoración, de acuerdo al versículo 8. Dice así, la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero. Entonces vemos que esta bestia tenía gran poder y gran autoridad y demandaba que fuera adorada. Bueno,
En los tiempos, cuando fue escrita esta carta, sabemos hoy en día que Roma a sus emperadores los veía como semidioses o como dioses en la tierra. ¿Ok? Entonces, en ese entonces, Nerón, quien era el emperador, ¿verdad? Y no nada más Nerón, pero otros emperadores anteriores a Nerón, se les demandaba que se le adoraran. Lo sabemos hoy en día que en los tiempos del Imperio Romano, sobre todo en los tiempos de la Iglesia primitiva, los cristianos, muchos de ellos morían y eran martirizados porque no daban adoración al emperador romano. Y en esos tiempos tenían que ir la gente al templo, ¿verdad? Al templo del César que estaba vivo en ese entonces, en este caso Nerón, y tenían que ir y quemar incienso y adorar al emperador, y después de adorar al emperador se les daba una carta donde ellos decían: esta persona ha adorado al emperador, por lo tanto está libre por todo este año. Y cuando la gente era a veces detenida por el Imperio Romano, los soldados, por cualquier razón, una de las cosas que le pedían era esa carta donde ellos habían quemado incienso o adorado al emperador, y si lo habían hecho, los dejaban libres, pero si no lo habían hecho, les daban una multa, los castigaban con cárcel, y si se negaban a ir a sacar la carta, los asesinaban, ¿verdad? Porque esa era traición. Entonces, dicen los preteristas, aquí el capítulo 13, cuando habla de la bestia, describe claramente a Roma y a Nerón, porque ya vimos que tiene que tener sentido esto que estaba escribiendo Juan al primer siglo. Y en el primer siglo estaba el Imperio Romano dirigido por Nerón, y el Imperio Romano dirigido por Nerón tenía todo el poder en ese entonces, ¿verdad? Poder secular, es la bestia. Y también vemos que en ese entonces el Imperio Romano demandaba adoración al emperador. ¿Ok? Estamos viendo los puntos que los preteristas utilizan para poder fortalecer que el capítulo 13, cuando menciona la bestia, se refiere a Roma y a Nerón. Según Apocalipsis 13, 18, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice así: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. No es 666, es 666. ¿Ok? Yo sé que mucha gente dice que el número de la bestia es 666, porque así se lee a veces. Pero en el texto original es 666. Entonces, según Apocalipsis 1.18, el número del nombre de la bestia, ¿verdad? Porque Juan le está diciendo, este es el nombre de la bestia, es igual a 666. En el mundo antiguo, antes de la invención de los números arábigos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Los alfabetos sirvieron como sistema de numeración. Recuerdan que hasta hoy en día se utilizan los números o las letras romanas para enumerar. Cuando uno hace una carta de Word en Microsoft, todavía uno puede enumerar utilizando, ¿verdad?, el alfabeto romano. Todavía no existían los números arábigos como los conocemos hoy. Y en ese entonces dicen los preteristas que como no existían los números arábigos, en ese entonces la manera de deletrear el nombre de Nerón, César, porque la palabra César significa en el griego kurios, que César es señor, Kaiser, ¿verdad? El señor. En otras palabras, Nerón el César o César el Nerón significaba Nerón el Señor, ¿verdad? Como deidad. Entonces, los eruditos dicen que cuando tenían que ir los ciudadanos romanos o todos los que estaban bajo el poder del Imperio Romano al templo para quemar incienso y dar adoración a Nerón y recibir esa tarjeta que les daba, les evitaba tener problemas por no adorar al César, tenían que ir a ese templo y decir algo como así: el César es el Señor.
Y en ese entonces Nerón era el Señor. Y tenían que decir ellos, Nerón es el Señor. Y dicen los eruditos y dicen los preteristas que cuando deletreamos el nombre Nerón el César o César el Nerón, que en el primer siglo era NRWNQS, y cuando se escriben esos nombres, esas letras, en el alfabeto hebreo, y hace uno una suma de esas letras, equivale a 666. ¿Ok? Y no voy a entrar en detalles cómo hacen estos cálculos, pero simplemente ellos identifican a la bestia, ¿verdad? Porque su nombre es, número de hombre, es 666. Y de acuerdo a los preteristas, en ese entonces, Nerón el César, al ser su nombre escrito, ¿verdad? Y sumado en el hebreo, sumaba a 666. ¿Ok? Ese es otro punto que ellos dan a favor de que la bestia y el número de la bestia o el nombre de la bestia era Nerón. Ahora dicen ellos, están tratando de afirmar, ¿verdad? De comprobar de que la bestia en el capítulo 13 es Roma y Nerón. Y dicen ellos otro punto para afirmar esto. Las 7 cabezas de la bestia representan tanto 7 montes como 7 reyes, de acuerdo a Apocalipsis 17, 9, 10. ¿Por qué? Los 7 montes, ¿verdad? Son 7 reyes. ¿Y cómo sabemos eso? O el ángel, cuando habla con Juan en el capítulo 17, del 9 al 10, le dice esto. Los 7 montes significan 7 reyes. Entonces la misma Biblia interpreta lo que significa esos 7 montes, porque la bestia tiene 7 cabezas y 7 montes, ¿ok? Ahora, en Apocalipsis 17, 19 vemos eso, y lo voy a leer para que no haya duda. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Entonces, los 7 montes, obviamente, dicen los preteristas, se refieren a las famosas 7 colinas o 7 montes que se encuentran en Roma, conocidas en ese entonces por la audiencia original del Apocalipsis. Cuando alguien escuchaba acerca de la ciudad o del lugar de los 7 montes, ¿saben en quién pensaban? En Roma, dicen los preteristas. Es como hoy en día cuando uno habla acerca del monte de la silla. ¿En quién pensamos inmediatamente? En Monterrey. Bueno, en ese entonces, cuando en el lenguaje, ¿verdad?, el diálogo cotidiano, alguien mencionaba los 7 montes, se refería a Roma. Entonces dicen los preteristas que como se mencionan que tiene 7 montes, ¿verdad? Vamos a leer ahí en el... ya me perdí dónde estaba. Espérenme, hermanos. Bueno, ahorita lo busco, el versículo. Vamos a seguir adelante. Me está dando la luz en los meros ojos y ya me están ardiendo los ojos. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Según el ángel que interpreta la visión de Juan 17:7, las cabezas son 7 reyes, ¿ok? 5 de ellos, dice los preteristas, han caído. Bueno, dice el 17:7, vamos a leerlo. Ya me acuerdo dónde estaba, era el 17:7, por eso no lo encontraba en el capítulo 13. Dice así, 17:7, Apocalipsis. El ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ok? Ay, espérenme, hermanos, me moví. Y estos, de acuerdo a la interpretación del ángel, ¿verdad? Estas 7 reyes, 5 de ellos han caído y uno es el otro, y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo, nos dice el 17:10. Lo voy a leer, lo estaba leyendo en mis apuntes, pero me equivoqué. Dice así, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. Entonces los preteristas dicen eso. Ok, aquí está hablando de 7
reyes está hablando de 7 montes. Los 7 montes habla de ¿quién? De Roma. Los 7 reyes habla también de Roma. Y dicen ellos por esta razón. Dicen ellos que en ese entonces, o sabemos hoy en día, que los primeros 7 césares o emperadores de Roma fueron Julio, Augusto, Tiberio, Cayo, Claudio, Nerón y Galba. ¿Okay? Históricamente sabemos que ellos fueron los primeros emperadores de Roma, sobre todo, que eran conocidos en ese periodo, hasta el periodo que escribe Juan. Porque fíjense que es interesante, que en el año 68 muere Nerón, y el siguiente emperador es Galba. Entonces, en el año 70 es cuando viene la destrucción de Jerusalén. Y si contamos de Galba para atrás, a los emperadores que han existido, son 7. Y aquí dice el libro de Apocalipsis que son 7 reyes. Entonces, los preteristas dicen, aquí está hablando de Roma y de sus emperadores. Y dice de esta manera, los primeros 5 de estos ya han caído. Esto significa que ya están muertos, ¿verdad? Y esto significa que Julio, Augusto, Tiberio, Cayo y Claudio han muerto. Y sabemos, dicen los preteristas, que históricamente ya han muerto. El sexto, dice el libro de Apocalipsis, que está gobernando, ¿verdad? Vamos a leer ahí, dice así, el 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, han muerto, y uno todavía está gobernando, es lo que significa, y el otro aún no ha venido. Y ¿se acuerdan que les mencioné que 5 han muerto, Nerón está gobernando, y después de Nerón todavía no viene uno, dice el libro de Apocalipsis, es el emperador Galba, que es el que es parte de esta profecía, de acuerdo a los preteristas. Entonces, 5 han caído, el sexto está gobernando, el cual es Nerón, ¿verdad? Está vivo, y eventualmente llegará el séptimo y durará poco tiempo. ¿Y saben lo que es interesante de acuerdo a los preteristas? La Biblia dice que el séptimo emperador o el séptimo rey durará poco, y de acuerdo a la historia secular, el emperador Galba solamente gobernó Roma por 6 meses. Entonces es bien interesante cómo ellos acomodan todo esto y parece que tiene sentido. Ahora, voy a seguir adelante porque ya se me está acabando el tiempo. Nerón persiguió a la iglesia primitiva de una manera horrible, hermanos. Lo sabemos. Uno de los historiadores que describen estos hechos sobre la persecución de Nerón sobre los cristianos dicen esto. La terrible persecución que tuvo lugar por orden de este tirano, o sea, por Nerón, comenzó en Roma a mediados de noviembre, en el año de nuestro Señor, en el año 64, y esta terrible persecución cesó solamente con la muerte de Nerón, cuando puso a fin su propia vida en el año 68. ¿Saben cuántos meses pasaron del año 64 al año 68, verdad? Cuando murió Nerón, 42 meses. Es interesante, ¿verdad? Sucedió 42 meses y la Biblia nos dice que esa es la fecha que esta bestia iba a gobernar o iba a oprimir a Jerusalén. Y sabemos hoy en día históricamente que del año 64 al 68 vivió Nerón y persiguió a los cristianos por todo ese tiempo. Es sorprendente que esta persecución cesó después de esos 42 años, porque en el año 64 gobierna Nerón, comienza la persecución de Nerón del 64 al 68, en el 68 muere Nerón y la persecución en contra de los cristianos cesa, ¿ok? Juan escribió mientras se encontraba desterrado en la isla de Patmos y obviamente, y lo más seguro, bajo la persecución de Nerón. Esta persecución resultó en la muerte de Pedro y Pablo, los cuales murieron más o menos en el año 66 y 67. Entonces sabemos que esta persecución de 42 meses, que literalmente fueron 42 meses, la iglesia fue perseguida, y sobre todo sabemos que en esa persecución fue cuando fueron martirizados el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Ahora, vamos a seguir adelante, hermanos, porque quiero terminar
casi todo el libro de Apocalipsis en esta noche y nos quedan nada más 10 minutos. Y nos vamos a pasar a los capítulos 14 y 16 donde literalmente, me estoy saltando porque si no nunca terminamos esto, el juicio a Jerusalén continúa. En el capítulo 14 ya vimos el capítulo 13 y identificamos la bestia es Roma y Nerón. En el capítulo 14 y 16 continúan los juicios en contra de Jerusalén. Y al leer todo el capítulo 14 y al 16, encontramos que al lugar que se refiere, miren, voy a leer el 14:20, me estoy adelantando, pero ya se me está acabando el tiempo. En el 14:20 dice así: el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Entonces, Juan se vuelve a mencionar aquí a los redimidos y a los sellados. Recuerden que hablamos de ellos anteriormente, que estos sellados no son 144,000 judíos sellados que van a evangelizar todo el mundo en un futuro, sino son los 144,000 simbólicamente representando a todos los judíos que cuando vino la destrucción del templo fueron sellados para que no fueran asesinados por el Imperio Romano, porque esos 144,000 judíos eran básicamente judíos que habían aceptado al Mesías. Entonces ellos no fueron castigados, ellos fueron sellados por Dios para poder sobrevivir. Dice así el 14:1: después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces volvemos a ver eso. Aunque las profecías que estamos viendo están elaboradas en un tipo de hipérbole dramática, se refieren a eventos históricos, dicen los preteristas, como hemos estado viendo. Por ejemplo, no vamos a ver todo, pero la siega de las uvas de la ira de Dios que contamos en el 14:20 son eventos proféticos con hipérbole dramático, pero dicen los preteristas que tienen un significado histórico, sobre todo en los tiempos de Jesucristo, y que la ciudad a la que se refiere el capítulo 14, versículo 20, es una vez más Jerusalén. Por eso es que ellos dicen que el capítulo 14 y el 16 continúan Juan describiendo los castigos a la ciudad de Jerusalén, que eventualmente en el año 70 sucede esta destrucción y este castigo. Me voy a pasar al capítulo 17 y 18. Estudiantes, en sus apuntes pongo un poco más de información para que ustedes lo lean después. Ahora vamos a pasar rápidamente a la prostituta y la bestia que encontramos en el 17, capítulo 17 y versículo 18. Y en esta gran visión, Juan ve a una prostituta ricamente adornada, sentada sobre una bestia escarlata. Es lo que dice el 17 del 1 al 5. Lo voy a leer. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Bueno, los futuristas dicen es Roma. Pero, de acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo en la interpretación preterista, la gran ramera es Jerusalén. ¿Por qué? Porque se ha revelado, ha crucificado al mismo Hijo de Dios, se ha prostituido. Y al leer este tipo de lenguaje, encontramos, y como están en los apuntes, lo vemos en Jeremías, lo vemos en Ezequiel, que este lenguaje de llamar a Israel ramera no es la primera vez. Así que en el capítulo 17, la prostituta o la ramera, de acuerdo a los preteristas, no es Roma, es Jerusalén, que está a punto de ser destruida. ¿Por qué? Porque ha sido una prostituta, ha sido una ramera. Entonces, en estos capítulos se reúnen a 2 personajes, ¿verdad?, que son principales en esta historia, que es el Imperio Romano, la bestia, y Jerusalén, que es la ramera o llamada Babilonia la Grande en el 17:5.
Y cuando Juan describe a esta gran ramera, dice así en el 17:5, en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hay gente que batalla. Yo batallé también cuando escuché esto, aprendí esto por primera vez hace unos años, de que los preteristas identifican a Israel como la gran ramera, pero cuando uno analiza tenemos que aceptar que tiene un poco de sentido. Porque Israel fue el pueblo escogido de Dios. Y en el Antiguo Testamento encontramos de que Dios se casó de cierta manera con Israel. ¿Se recuerdan? Era como su esposa. ¿Recuerdan esa historia de Oseas? Cuando Oseas es ordenado por el Señor de casarse con Gomer y Gomer lo deja y se prostituye. Y como quiera, Oseas tiene que regresar por Gomer, simbolizando la relación de Dios con el pueblo de Israel, de que Dios se casó con Israel, Israel se siguió prostituyendo constantemente. Y lo hizo por siglos. Y finalmente, cuando vino el Señor Jesucristo, hicieron su peor acto de blasfemia y de herejía contra el Señor. Crucificaron a su propio Hijo. Eran el pueblo escogido de Dios y decidieron, ¿verdad?, rechazar a Dios, rechazar a su Mesías y vivir a su propia manera. Por lo tanto, cuando la Biblia llama a Jerusalén la gran ramera, tiene en cierta manera mucho sentido. Porque el pueblo escogido por Dios, Jerusalén, rechazó terriblemente a Dios. No solamente lo rechazó, se prostituyó. Y es por eso que la Biblia, cuando la llama Jerusalén la gran ramera, aunque se oye duro, tiene sentido. Entonces, en el capítulo 17 y 18, voy a adelantarme bastante. La gran ramera es identificada como Jerusalén. Y una vez más, la bestia es identificada como Roma. ¿Ok? Me voy a pasar hasta el capítulo 19, porque es a donde quiero llegar. En el capítulo 19 encontramos la cena de las bodas del Cordero. Y aquí es donde se reúnen varios factores importantes para empezar a concluir esta historia. ¿Okay? Y miren esta historia como la ven los preteristas. Dice así en el capítulo 19, versículo 1, después de esto oí una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Y en el versículo 5 dice así, y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis. Mi teléfono me está estorbando. En el 19 dice de esta manera, perdón, me equivoqué, hermanos. Voy a leer el 1 y el 2, 19, 1 y 2. Después de esto hay una gran voz como de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria a Dios y poder a Dios nuestro Señor, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos. Entonces, Juan, de acuerdo a los preteristas, Juan dice, Dios va a castigar a la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? Jerusalén. ¿Por qué? Porque se ha corrompido con su fornicación, ha rechazado a Dios y ahora ha vengado la sangre de sus siervos. Porque recuerden que todo el libro de Apocalipsis habla acerca de la venganza del Señor en contra de Israel. ¿Por qué? Por rechazar a su Hijo, por crucificar a su Hijo y por perseguir a la iglesia. Y finalmente en el capítulo 19 nos describe que esta gran ramera va a ser divorciada y el Señor va a agarrar una nueva novia. ¿Y cuál es esa nueva novia? La iglesia. Entonces los preteristas dicen, aquí en esta zona, en esta cena de las bodas del Cordero en el capítulo 19, no hablan de un evento en el futuro cuando la iglesia va al cielo y se casa con el Señor, porque la iglesia ya le pertenece al Señor, la iglesia ya se casó con el Señor, la iglesia ya ha sido justificada, santificada y lavada por el Señor. Y aquí lo que sucede es de que la ramera se le entrega en la carta de divorcio
es quitada y ahora el Señor tiene una nueva novia y su nueva novia que se va a casar con ella es la iglesia. Por lo tanto, aquí los preteristas no ven un evento en el futuro, sino un evento que después de la destrucción del templo de Jerusalén no quedó duda que el pueblo de Israel no era más el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios ahora era la iglesia, y la destrucción de Jerusalén y del templo anunciaban claramente. Por lo tanto, en el capítulo 19 dicen los preteristas, esta cena de boda no es en el cielo, sino es en la tierra, cuando finalmente, ¿verdad?, el Señor rechaza la gran ramera Israel y acepta a su nueva novia, a su nueva esposa, a la iglesia. Finalmente, ya el capítulo 20, vemos el apocalipsis, el milenio. Los preteristas, me voy a así sintetizar, ellos identifican el milenio, porque cuando vamos al milenio, en el capítulo 1, dice, en el versículo 1 dice así: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Dicen los preteristas que esta atadura de Satanás no tiene nada que ver con un evento en el futuro, sino fue cuando vino Jesucristo a la tierra, y a través de su vida, de su muerte, de su resurrección y a través de la iglesia ha atado al diablo. Cuando vino Jesús había mucha actividad demoníaca, y todavía hay, pero no se compara, dicen los preteristas, como cuando vino Jesús, toda esa actividad demoníaca, pero después de su muerte y de su resurrección, destruyó las obras del diablo. Y el milenio no lo toman como 1000 años literalmente, porque segunda de Pedro 3:8 dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un Señor. Y dicen ellos que entonces el milenio es un periodo indefinido, no son 1000 años literalmente, y que ese milenio comenzó, o ese periodo indefinido de que el diablo ha sido atado, comenzó cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, destruyó las obras de Satanás, resucitó con poder, tiene a su nueva novia, y esa nueva novia a través del Evangelio ha atado al diablo. ¿Ok? Entonces esos 1000 años y esa atadura de Satanás no tienen nada que ver, de acuerdo a los preteristas, con eventos en el futuro, sino eventos que sucedieron después de la resurrección, muerte, resurrección y iniciación de la iglesia. ¿Ok? Entonces, hermanos, eventualmente en el capítulo 21 y 22, Juan llega a esa conclusión gloriosa, dicen ellos, donde Juan ve a la novia de Cristo vestida de gala, descendiendo del cielo, una nueva creación, una nueva Jerusalén. Por eso es una nueva Jerusalén. La antigua Jerusalén ha sido destruida, o iba a ser destruida en el tiempo de Juan. Entonces, ¿por qué se necesita una nueva Jerusalén? Porque la antigua fue destruida. Y ahora la nueva Jerusalén, que se identifica con la novia de Cristo, dicen los preteristas, es la iglesia. Y baja del cielo, preparada como una novia hermosamente vestida, de acuerdo a Apocalipsis 21, del 1 al 2. ¿Ok? Bueno, entonces, en conclusión, porque ya me pasé bastante, hermanos. Bueno, me he pasado 5 minutos. La interpretación del libro de Apocalipsis a través del punto de vista preterista interpreta todos los eventos del Apocalipsis como eventos en el pasado. ¿Okay? Ya los vimos todos. Tiene bastante sentido. Los argumentos que dan son bíblicos. Sus conclusiones lógicas tienen sentido. Los respaldos históricos basados en los eventos históricos escritos por Josefo tienen mucho sentido. Al leer no solamente el libro de Apocalipsis, pero al leer el Antiguo Testamento y al interpretar el lenguaje simbólico, profético, apocalíptico que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nos ayuda a interpretar mejor todas estas cosas. Tienen grandes puntos. Pero al final del día, ¿verdad? Ustedes tienen que decidir qué punto van a aceptar. Muchos de ustedes, sino todos ustedes, son futuristas. Y todo lo que aprendimos hoy a lo mejor los espantó
o dijo, o están pensando esto es herejía. Pero recuerden que este punto de vista futurista, preterista no es nuevo, ha existido casi lo mismo que ha existido el punto de vista futurista, el cual vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, hoy terminamos el punto de vista preterista. La semana que viene vamos a iniciar a ver el libro de Apocalipsis a través de los lentes de los ojos de otro punto de vista, que es el idealista, ¿ok? Después de ahí vamos a ver el punto de vista futurista, como ya lo dije, que es el punto de vista que la mayoría de ustedes están familiarizados. Y todos los puntos que vamos a ver los voy a explicar como que si yo estuviera de acuerdo con ellos, pero no significa que yo estoy de acuerdo con ellos. Significa simplemente que estoy tratando de hacer los puntos de una manera que convencen, pero ustedes tienen que decidir, ¿ok? Bueno, me voy a despedir. Los que quieran las notas y no son estudiantes, mándenme un correo o un inbox y yo les mando las notas. Estudiantes, no les he mandado las notas de hoy, pero en un momento se las mando. Dios me los bendiga. En el chat les digo cuál es su tarea para la próxima semana. Y los que no me han entregado su tarea, por favor, mándenme su tarea. Dios me los bendiga a todos. Ánimo.